Roma, la ciudad eterna, capital de un imperio al que dio su nombre, emblema del cristianismo cuando desapareció el mundo antiguo, ha conservado de su pasado numerosos tesoros que le han otorgado la consideración de primera ciudad museo del mundo. El segundo recorrido lo hacemos partiendo de nuestro hotel hacia Santa Maria Maggiore y luego por la vía Merulana vamos a San Giovanni Laterano. Por la vía del mismo nombre vamos hacia el Coliseo, el Foro Romano y el Foro de Trajano. Por la vía del Corso vamos al Panteón y a la Plaza Navona. Por la vía Vittorio Emanuele, que va cambiando de nombre hasta vía Penisperna, volvemos a Santa Maria Maggiore. Y allí a nuestro hotel, donde terminamos nuestra excursión por Roma. Y comenzamos entonces este segundo recorrido por la Basílica de Santa Maria la Maggiore. En la plaza frente a la basílica, Pablo V hizo construir esta columna corintia con la figura en bronce de la Virgen que lleva en sus brazos al niño Jesús y su pie se apoya en la simbólica luna. La fachada es obra de Ferdinando Fuga de 1741, con un pórtico de 5 aberturas en la parte baja y tiene 3 en la galería superior, las cuales cubren los magníficos mosaicos del siglo XIII pertenecientes a la antigua fachada. El campanario de estilo románico renacentista de 75 metros de altura es el más alto de Roma. Los mosaicos están engarzados en la sugestiva cornisa como si fueran joyas preciosas y representan el nacimiento de la basílica con María Santísima. El nacimiento le apareció en un sueño al Papa Liberio y al patricio romano Juan, inspirándoles el lugar en donde se debía construir el templo. En el centro se encuentra la gran puerta de bronce realizada por Ludovico Pogliaghi, con episodios de la vida de la Virgen, los profetas, los evangelistas y las 4 mujeres que en el Antiguo Testamento prefiguraron a la Virgen María. Y a la izquierda está la Puerta Santa, bendecida por Juan Pablo II el día 8 de diciembre del año 2001, cuya obra de construcción fue llevada a cabo por el escultor Luis Mattei y ofrecida a la Basílica del Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Se halla la figura de Cristo resucitado, que aparece a la Virgen María, representada como las Alas Populi Romani. La basílica está situada en la cumbre de la colina del Esquilino y es una de las 4 basílicas patriarcales de Roma y la única que ha conservado la antigua estructura paleocristiana. Aquí tenemos la representación de una tradición muy antigua que nos cuenta que fue la Virgen quien inspiró la construcción de la iglesia en el Esquilino, es decir, el lugar en donde ella quería que se realizara su morada. En el otro extremo del pórtico tenemos la estatua de Felipe IV de España, benefactor de la basílica, sobre esbozo de Bernini y realizada por Girolamo Lucenti en el siglo XIII. En el interior se cuenta que el techo de artesonado dorado se hizo con el primer oro que Colón trajo de América y que fue un regalo de los Reyes Católicos al Papa Alejandro VI. Debajo del baldaquín, el padre Benedicto XIV colocó la espléndida obra Navidad de Cristo de Mancini. En la nave central, sobre el entablamento, vemos este magnífico conjunto de mosaicos que relatan las escenas del Antiguo Testamento. Pasan a ser los mosaicos más antiguos de Roma, son del siglo V. Se puede apreciar la sensación de grandeza y de amplitud.
Delante de nuestros ojos aparece el resplandor de sus mármoles y la riqueza de sus decoraciones. Este efecto monumental es debido a la estructura de la basílica y a la armonía que domina los principales elementos de su arquitectura. El nombre del Papa Pío IX está unido en forma especial a la completa renovación de la Capilla de la Confesión o hipogeo, que se encuentra debajo del altar del Papa, dedicado a San Matías Apóstol. Aquí está la estatua del Papa que encargó la obra al arquitecto Vespignani y la pintura a Francesco Podesti. Aquí se guardan en una valiosa urna de Valadier las venerables reliquias de la Sagrada Cuna. Sobre la puerta de entrada vemos esta maravillosa vidriera ejecutada por Juan Agnal. La capilla Cesi fue encargada y realizada alrededor de 1560 por el cardenal Paolo Cesi y su hermano Federico. La estatua de la reina Pacis fue ordenada por Benedicto XV a Guido Gali para agradecer la finalización de la Primera Guerra Mundial. La Virgen está sentada en un trono Regina Pacis y soberana del universo, y en su cara se destaca una nota de tristeza. El Papa Pablo V mandó a ejecutar esta joya artística de rara belleza en el año 1605, la Capilla de la Virgen, que también recibe el nombre de Borghese o Paulina, en contraposición a la Sixtina, respecto a la cual es simétrica en lo que se refiere a la planta y al esquema arquitectónico. El majestuoso altar es de un azul intenso. Tiene decoraciones pictóricas libres e impetuosas. Los mármoles son de gran calidad y concuerdan con las doradas cornisas. Los ángeles, de una belleza impresionante, son de bronce y de masilla, sonrientes y despliegan vibrantes alas. Se basa en una cruz griega con partes corintias y tiene 4 grandes arcos regidos por potentes pilares en donde se apoya la cúpula. Fue edificada para custodiar la imagen de la Virgen Salus Populi Romani y diseñada por el arquitecto Flamilio Ponzi entre 1606 y 1612. Al arquitecto Domingo Fontana, el Papa Sixto V mandó a construir la capilla del Santísimo Sacramento, digna también de custodiar el Belén. La iconografía representa a los antepasados de Cristo. La historia de la Virgen y la vida de Jesús se localizan en el centro de la capilla del Belén. El altar, obra de Sebastiano Torregiani, es bellísimo. Está situado en el centro de la capilla con 4 ángeles de bronce, de color dorado y de grandeza natural, los cuales sostienen el ciborio, que representa el modelo de la misma capilla, ricamente decorado con ángeles y profetas de forma redonda y bajorrelieves en las ventanillas. El monumento funerario del Papa Sixto V es el más antiguo. Fue diseñado por Fontana, mientras que la estatua es obra de Leonardo Sarzana. León XII, entre 1823 y 1829, mandó a restaurar el baptisterio. Se destaca el bajorrelieve La Asunción de la Virgen de Pedro Bernini y encima de él la iluminación a través de este alabastro. Este viejo aljibe precede la entrada al Museo de la Basílica. Femmina, tu sei più bella femmina, te voglio bene Tori. Salimos nuevamente a la Plaza Santa María la Mayor y por la vía Merulana nos vamos a dirigir hacia la plaza y la iglesia San Giovanni in Laterano. En el camino pasamos delante del Museo Nacional de Arte Oriental.
Por la arbolada vía merulana seguimos nuestro camino hacia San Juan de Letrán. Ahora pasamos frente a la iglesia de San Antonio de Padua. Y llegamos así a la Piazza San Giovanni in Laterano, a donde da la fachada posterior de la iglesia. Este es el Palacio Lateranense, que fue construido en 1586 y fue residencia de los papas hasta que se trasladó la residencia a Aviñón. San Juan de Letrán es la catedral de Roma y junto con San Pablo Extramuros, San Pedro del Vaticano y Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas de la ciudad que recibe el título de mayor, al tiempo que goza del privilegio de extraterritorialidad que fue concedida por los acuerdos de Letrán en 1929. En el momento que estamos por visitar la catedral, se produce esta llegada de un helicóptero a la plaza de Porta San Giovanni. Constantino la mandó a edificar en el siglo IV, antes que San Pedro del Vaticano. Fue destruida por los bárbaros en el siglo V, mutilada por un terremoto en el 896 y arrasada por un incendio en el 1308. La basílica se reconstruyó en la época barroca y posteriormente en el siglo XVIII. En la base de las 4 semicolumnas corintias, al lado de la entrada central, está inscripto: la sacrosanta iglesia de Letrán es la madre y el arquetipo de todas las iglesias de Roma y del mundo, que concuerda con la bula del Papa Gregorio IX, que dice: a todos hacemos saber, acordamos y una vez más establecemos que la sacrosanta iglesia de Letrán es nuestra sede, elegida de entre todas las demás iglesias y basílicas del mundo. Ocupa además un papel apical, más que el que representa la iglesia y basílica del Príncipe de los Apóstoles en la ciudad de Roma, es decir, San Pedro en el Vaticano, y que por derecho es la más importante entre todas las iglesias y basílicas citadas, primera en dignidad, por encima de cada una de las iglesias y basílicas. La fachada principal, inspiración de Andrés Palladio, fue realizada en el siglo XVIII, entre 1732 y 1735, por el florentino Alessandro Galilei. Esta es la primer puerta santa de la cristiandad. Es del jubileo del año 1423. Solamente se abre en año santo. Al fondo vemos la estatua del emperador Constantino, que es del año 400. Esta puerta fue traída de la curia del Foro Romano, era donde estaba el Senado romano. En la nave central, las estatuas de los apóstoles. Estas son obras de discípulos de Bernini y están alojadas en nichos que fueron diseñados por Borromini. Al fondo vemos el altar papal y el baldaquino es gótico del siglo XIV. El techo es una obra del siglo XVI y fue restaurada en el siglo XVIII.
Aquí vemos a San Pedro llevando la llave. Si dolce come il zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Y esta otra es la estatua de San Pablo. El transepto fue remodelado en el pontificado de Clemente VIII en el año 1594. A un costado se encuentra el altar del Santísimo Sacramento y en el otro el órgano más antiguo de Roma. Las pinturas manieristas destacan la vida de Constantino, que se ilustran en una serie de tapices que se despliegan a nuestro paso. Este es el monumento fúnebre del Papa León XIII. Femmina come te non c'hanno sta per nome, onesta come a me. Femmina. Se podría dividir la bóveda de forma ideal en tres secciones distintas. En la parte superior se encuentra sobre un fondo azul el busto del Salvador, llevado por las nubes, señalado por el querubín y alabado por los ángeles. En la parte intermedia, sobre fondo dorado, se erige el monte paradisíaco, del cual fluyen los 4 ríos bíblicos. A un lado está la Virgen con Nicolás IV arrodillado y del otro San Juan Bautista. Y en la parte inferior tenemos una vegetación exuberante y el caudaloso río Jordán. El monumento fúnebre de Inocencio III, vemos el catafalco con el pontífice, solapado por la luneta que representa a Cristo bendecidor entre los santos Francisco de Asís y Domingo de Guzmán. Femmina, tu sia più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare. Femmina, tu sia più bella femmina. Y salimos nuevamente hacia la plaza Porta San Giovanni. Y por esta calle nos vamos a dirigir entonces ahora hacia el Coliseo y el Foro Romano. Previamente hacemos un alto en este restaurante donde paramos para almorzar. Al fondo alcanzamos a divisar la figura del Coliseo. Esta es la zona que se denomina Domus Aurea. El mayor anfiteatro de Roma fue mandado a construir por el emperador Vespasiano en el año 72, junto a un lago en los terrenos del Palacio de Nerón, la Domus Aurea.
Luchas a muerte entre gladiadores y peleas de animales salvajes se presentaban como espectáculo gratuito financiado por el emperador y los ciudadanos más ricos. Al fondo vemos el arco de Constantino. El conjunto consta de 3 pisos de arquerías con columnas entregadas dóricas en el nivel inferior, jónicas y corintias en los superiores. Tiene 80 entradas en forma de arco y permitían el acceso de 55.000 espectadores. En el año 315, el Senado y el pueblo de Roma levantaron el arco de Constantino, indisociable hoy del Coliseo, para conmemorar la victoria de Constantino sobre Magencio en Ponte Milvio. Gran parte de los bajorrelieves procede de otros monumentos del siglo II. Y al lado del Coliseo, el Foro Romano, al fondo vemos el Arco de Tito. Pero seguimos y nos dirigimos hacia la vía del Fori Imperiali, y de allí vamos a visitar el Foro. En estos murales vemos la expansión del Imperio Romano hasta llegar a su total esplendor. Y ya por la vía dei Fori Imperiali vamos vislumbrando el Foro Romano. Femmina, tu sei una mala femmina, chi sto chiamate chiagna, lacrime infamità. Femmina, tu sei peggio una vipera. Allá vemos la Vía Sacra o Vía Apia, que fue un testigo privilegiado de innumerables desfiles triunfales de generales victoriosos. Y este es el edificio de la Curia que Diocleciano reconstruyó en el siglo III. Aquí funcionaba la sede del Senado. Al fondo visualizamos nuevamente la Vía Sacra que llevaba al edificio de la Curia. Y este es el Foro de César, donde hoy solo quedan en pie 3 hermosas columnas del templo Venus Genitrix. Todavía los arqueólogos siguen trabajando en el Foro Romano. Del Foro de Augusto se ven varias columnas del templo de Marte el Vengador, restos de la escalera y el muro que cerraba el foro. El conjunto está dominado por la Casa de los Caballeros de Rodas, edificada en la Edad Media y reconstruida en el siglo XV. Y llegamos al Foro de Trajano. Aquí se encuentran los mercados de Trajano, que son un conjunto de aproximadamente 150 tiendas con una hermosa fachada en forma de hemiciclo. Funcionaba también como centro de aprovisionamiento y redistribución de los productos. La columna trajana es el monumento más representativo del Foro de Trajano. Giuseppe Sacconi fue el autor de este monumento a Vittorio Emanuele II en el año 1885 y está dedicado al primer rey de la Italia unificada y contrasta con el resto de los monumentos romanos, tanto por su tamaño como por su color demasiado blanco. También contiene el monumento al soldado desconocido y se lo considera el altar de la patria.
La Plaza Venecia, ubicada en el centro de la ciudad, está rodeada de palacios. El Palacio Venecia, el Palacio Bonaparte, donde murió la madre de Napoleón en 1836, y el Palacio de la Assicurazione Generale de Venecia. El Palacio Venecia fue erigido por el Papa Pablo II entre 1464 y 1471. Allí podemos ver el balcón de Mussolini. Aquí el dictador salía para dirigirse al pueblo. Sta faccia d'angelo te serve per ingannare. Tomamos por la calle del Corso, que conduce a la Piazza del Popolo. Este es el Palacio Doria, uno de los tantos palacios renacentistas. Voglio bene te, non te posso scordare. Femmina, La Banca di Roma, también en uno de los edificios históricos. te voglio Y bene, por último tomamos por la Vía del Caravita. non te posso scordare.